La naturaleza humana de Jesús tiene que ver también con su mente humana. El hecho de que Jesús siguió creciendo en sabiduría, que encontramos en Lucas 2:52, nos dice que pasó por un proceso de aprendizaje, como lo hacen todos los niños. O sea, hay algunos eruditos, teólogos que sostienen acerca de la concepción mesiánica. Hay algunos que dicen Jesús a los 13, 12 años oraba y se multiplicaba el pan en su casa, capaz que venía José, su padrastro, y no tenían capaz que suficiente para, porque después Jesús también tuvo hermanos, dice la Biblia, no tenían para comer, y Jesús que oraba y multiplicaba los panes y los peces. Es muy probable que Jesús haya tenido una conciencia mesiánica progresiva. Tal vez Jesús a los 10, 12 años ya podía empezar a comprender acerca de Dios y de los asuntos del reino de Dios. Pero hay algunos que sostienen de que Jesús desde niño no sabía que Él era Dios, que Él era Cristo, y que se fue desprendiendo a lo largo de su crecimiento normal, cuando una persona va teniendo conciencia, va teniendo un sano juicio entre el bien y el mal, o entre las cosas que pasan, la percepción de la realidad, que se supone que es a partir de los 12, 13 años. Entonces, por eso ahí la Biblia marca, el Evangelio de Lucas es el único pasaje bíblico que menciona a Jesús en esta etapa de su vida, que Él crecía en sabiduría. Entonces Jesús aprendió a comer, a hablar, a leer y a escribir, cómo ser obediente a sus padres. Lo podemos ver esto en Hebreos 5:8. Este proceso de aprendizaje común a todos fue parte de la auténtica humanidad de Cristo. También podemos ver que Jesús tuvo una mente como la nuestra cuando habla del día en que regresará a la tierra. Dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En Marcos 13:32 encontramos este versículo cuando está hablando acerca del momento, del día del final, ¿no? El día de la venida del Hijo del Hombre. Ni el Hijo lo sabe, ni Él se lo sabía, sino que Él está sujeto, encerrado en la perfecta voluntad de Dios Padre. Jesús tuvo un alma humana y emociones humanas. Vemos varias indicaciones de que Jesús tuvo alma humana o espíritu. Poco antes de su crucifixión, Jesús dijo, ahora todo mi ser está angustiado. Juan 12:27. Juan nos dice un poco después que Jesús dijo, dicho esto, Jesús se angustió profundamente, en Juan 13:21. En ambos versículos la palabra angustiar representa el término griego tarazo, una palabra que se usa con frecuencia para referirse a personas con ansiedad o sorprendidos repentinamente por un peligro. Además, antes de la crucifixión de Jesús, el darse cuenta del sufrimiento que iba a enfrentar, dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. En Mateo 26:38. Tan grande era la tristeza que sentía que parecía como que si hubiera llegado a ser más fuerte, hubiera acabado con su vida. Jesús experimentó una gama completa de emociones. Se asombró de la fe del centurión, Mateo 8:10. Lloró con tristeza por causa de la muerte de Lázaro, Juan 11:35. Y oró con un corazón lleno de emoción porque en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión, como dice Hebreos capítulo 5 versículo 7. Además, el autor de Hebreos nos dice que aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 al 9. Con todo, si Jesús nunca pecó, ¿cómo podía Él aprender obediencia? Al parecer, el tiempo que Jesús crecía en madurez, como todos los demás niños humanos,
fue capaz de desarrollar su responsabilidad moral. Cuanto mayor se hacía, tantas más demandas podían sus padres exigirle en términos de obediencia, y más difíciles serían las tareas que su Padre Celestial podía asignarle para llevarlas a cabo según la fuerza de su naturaleza humana. Con cada tarea que aumentaba en dificultad, incluso cuando involucrabas algún sufrimiento, la habilidad moral de Jesús, su capacidad de obedecer bajo circunstancias cada vez más difíciles, se incrementaba. Podemos decir que su fibra moral, su fortaleza mediante ejercicio cada vez más difíciles. No obstante, en todo este proceso nunca pecó. La ausencia completa del pecado en la vida de Jesús es muy notable a causa de las severas tentaciones que enfrentó, no solo en el desierto, sino a lo largo de su vida. El autor de Hebreos afirma que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15. El hecho de que enfrentara tentaciones significa que tenía una naturaleza humana auténtica que podía ser tentada, porque las Escrituras dice claramente que Dios no puede ser tentado por el mal. Las personas cercanas a Jesús le vieron solo como un hombre. Mateo nos informa de un incidente asombroso en medio del ministerio de Jesús. Aunque Jesús había recorrido toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente, de manera que le seguían grandes multitudes. Dice Mateo 4:23-25. Cuando llegó a Nazaret, el pueblo donde se había criado, sus vecinos, que le habían conocido por tantos años, dice que no le recibieron. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús terminó de contar estas parábolas se fue de allí. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente de la sinagoga, los que se preguntaban maravillados: ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todos sus hermanos? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Mateo 13:53-58. Jesús no tuvo pecado. Aunque el Nuevo Testamento afirma con absoluta claridad que Jesús era completamente humano como nosotros lo somos, también afirma que Jesús era diferente en un aspecto importante. Era sin pecado y nunca cometió ningún pecado durante toda su vida humana. Las declaraciones acerca de la impecabilidad de Jesús no son más explícitas en el Evangelio de Juan, cuando Jesús hizo la asombrosa declaración: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Si entendemos que la luz representa veracidad y pureza moral, Jesús está aquí afirmando que Él es la fuente de la verdad y de la pureza moral y la santidad en el mundo, lo cual es una afirmación sorprendente, algo que solo podía decir alguien que estuviera libre de pecado.